Hola mi gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien cuando estén viendo este video y cuando nos estén escuchando en el podcast. Estoy súper emocionado porque vamos a tener un podcast bien intenso y bien bueno, algo bien particular. Pero antes de todo, por favor recuerden darle a la campanita, suscribirte en los buenos días en YouTube. También estamos por Anchor FM, Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts como Los Buenos Días, y vas a encontrar otros podcasts buenos. No sabemos si van a ser tan buenos como el que te vamos a presentar hoy, pero yo sé que nos vamos a dar un palo. Estoy bien contento. ¿Con quién vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar con nuestra invitada especial, Miriam Annette, desde Minnesota. Miriam es una persona excepcional por muchas cosas. Tú me has hecho un par de cuentos de Miriam. Oye, ella no lo sabe, pero tú... Miriam es excepcional. Yo la considero una mujer excepcional. Y una de las cosas que más me impresiona de Miriam es su pasión por algo que es su trabajo ahora, ¿verdad? Pero no deja de ser su pasión por la comunidad sorda. Ella es intérprete en el lenguaje de señas. Y pues mira, ¿por qué nosotros queremos hablar de este tema con ustedes? Pues, primero que queremos crear conciencia, claro, ¿verdad? Sí. Y segundo, que está de moda por ahí el temita este de la inclusión. Ahora todo tiene que ser inclusivo y ahora todo tiene que ser, ¿verdad? Hasta el lenguaje con los todes y los latinx y toda esa, yo le voy a llamar toda esa ridiculez hipócrita que nosotros nos hemos inventado por ahí. ¿Por qué? ¿Y por qué lo digo como lo digo? Porque hay grupos... enojado. No, yo no estoy enojado. Ok. Lo que pasa es que la verdad es hija de Dios. Y entonces... y yo también. Pues, y entonces tú sabes, para mí es ridículo y es hipócrita predicar inclusión. La inclusión que se está predicando, o sea, no predicar inclusión, eso no es hipócrita. Lo que es hipócrita es la inclusión que estamos predicando hoy en día, que es la trendy, ¿ves? Para incluir a ciertos grupos cuando hay otros grupos en la sociedad que llevan décadas pidiendo ser escuchados y ser incluidos como parte de la actividad social. Y entre esos grupos, pues mira, está la comunidad sorda. Y yo creo que es un tema que hay que hablar. Sí, claro que sí. Y si tú no conoces mucho sobre el tema, pues mira, llégate al programa indicado para aprender, y con las personas indicadas, que no somos nosotros, es Miriam Annette desde Minnesota. Miriam, gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. All right. Queremos hablar con Miriam, ¿verdad? Algunos asuntos que competen a la comunidad sorda, porque aunque hay en nuestro público hay personas pues que conocen, ¿verdad?, del tema y que son conscientes, ¿no? Ya sea porque tienen familiares o porque tienen amigos o porque han experimentado de una u otra forma algo que les ha abierto la conciencia de estas personas, ¿verdad? Y de las necesidades que tienen. Pero si para ti es como un tema extraño, mira, quédate por aquí, que nosotros vamos a tocar este tema hoy para beneficio de todos nosotros. Miriam, cuéntanos. Yo empecé a trabajar con personas sordas cuando yo tenía, empecé a aprender primero el lenguaje de señas cuando tenía 9 años, porque pertenecía a esta iglesia, me congregaba con mis papás, y en esta iglesia estaba perseverando una persona sorda, y obviamente estaba su intérprete. Y obviamente como niña al fin, pues me interesé mucho en aprender el lenguaje y todo eso. A los 12 años, obviamente el grupo creció, se estableció como tal oficialmente un ministerio de sordos, y se añadieron más intérpretes, y a los 12 años la líder del grupo se acercó a mí ofreciéndome entonces ser parte del ministerio como intérprete, y ese fue, desde ahí, desde los 12 años he estado interpretando. Y he estado interpretando en diferentes escenarios. Obviamente desde los 12 a los 16 años, 17, pues no fue a nivel profesional, en el sentido de que obviamente no pude no pude cobrar, ¿no? Porque era una niña. Y pues me limité entonces en el área religiosa, lo que es pues, dentro de la comunidad, ¿no? Pero ya a los 16, 17 años ya empecé entonces como trabajo profesionalmente.
Eh, Obviamente en todos esos años también quiero añadir que me preparé, ¿no? Mi mentora, que es la líder del grupo, era mi mentora, ella sí era intérprete profesional. Ella estudió su bachillerato en interpretación y ella fue la que me enseñó, la que me llevó en el camino, la que me grababa y me decía, eso está mal, eso está bien, no, eso está feo, esto tienes que corregir, o sea, ella era excelente maestra. Y cuando empecé a trabajar, pues también, gracias a Dios, pues cuando tú vas trabajando, vas eh, encontrándote con más talleres, educación continua y pues obviamente pues me seguí preparando porque en aquel momento no existía en Puerto Rico bachillerato de interpretación como en Estados Unidos que hay, pero en Puerto Rico no había. Se estableció una vez en el 2010, si no me equivoco, a través de la Universidad del Turabo, que, by the way, fui parte del profesorado por 3 años más o menos. Pero después, si no me equivoco ahora, se bajó de bachillerato a grado asociado. Hubo situaciones que pues, lamentablemente llevó de una cosa a la otra, pero bueno. Y pues, y ahora con la compañía que estoy trabajando, la compañía de VRS, a través de ellos, obviamente, pues ellos ofrecen a sus intérpretes pues, talleres, educación continua, y uno se sigue educando, porque esto, como otra profesión cualquiera, esto tú no llegas a una límite ya, tú tienes que seguir educándote, porque el lenguaje de señas también evoluciona, cómo se dice ahora, cómo se usa esto, y es bien interesante y tienes que seguirte educando en el tema. Yo quiero hacer un ejercicio, Miriam y Bebé, para los que nos están, los que nos están viendo y escuchando. Porque la pregunta que uno debe hacerse para comenzar, ¿verdad?, un proceso de empatía es ¿qué escuchan los sordos? O sea, ¿cómo se siente o cómo se sentiría estar en los zapatos de una persona que no habla y que no escucha, ¿verdad? Que el caso es que regularmente son mudos porque son sordos, no porque no tengan la capacidad de hablar, sino porque en el proceso no lo aprenden, ¿verdad? Y esto también es complejo porque cada caso es diferente, pero tratando de generalizar y para beneficio de nosotros los oyentes, que no tenemos ninguna idea de lo que se siente ese asunto, pues sería algo como esto. Habrá quien nos lea los labios, ¿verdad? Y sepa de lo que estábamos hablando aquí. Pero, ¿verdad? Para nosotros los oyentes es espantoso tratar de enfrentar el mundo en unas condiciones como las que nosotros tratamos de recrear ahora. Y no es un absoluto, ¿verdad? Pero es algo cercano a lo que esta comunidad puede sentir. Y bueno, este podcast es para concientizar a la gente, ¿no? Y para que seamos un poquito más sensibles y con una mente más abierta a la realidad, porque somos muy abiertos de mente a cosas fantasiosas, pero no a la realidad necesariamente. Y que comencemos a identificar alrededor de nosotros quienes necesitan ayuda. ¿Ves? Miriam, vamos a hablar un poco más sobre los sordos. Y bueno, ya nos has estado hablando sobre tu experiencia, cómo comenzaste, de dónde vino tu pasión y tu trayectoria profesional, ¿verdad?, como intérprete. Pero vamos a hablar un poco más acerca de los sordos. Nosotros los oyentes, como no tenemos idea, ¿verdad?, a veces pues metemos las 4 patas, como decimos nosotros los boricuas, sin saberlo. ¿Qué cosas nosotros no deberíamos hacer y decirle a una persona sorda? Bueno,
Empezando, yo creo que lo más clásico es no llamar a una persona sorda sordomudo o sordamuda. ¿Por qué? Porque el problema que ellos tienen es un problema auditivo, de audición, no de cuerdas vocales. Ellos sí hablan. ¿Cómo hablan? Pues a través del lenguaje de señas. Como indica, el lenguaje de señas es otro lenguaje formal, como el español, inglés, alemán, chino, el que sea. Eso es también, y ellos se sienten ofendidos si tú les dices sordomudos, muditos, sorditos. Ese tipo eso es como que una, ¿verdad? En inglés un label, pero no es bueno para ellos, sí, no es bueno para ellos entonces decirles eso, no, porque ellos hablan, o sea, no se pueden escuchar ellos mismos, obviamente. Yo creo que es sentido común. Al no escuchar eso, pues no van a poder controlar lo que ellos hablan, cómo hablan, el volumen, el tono. Y por lo tanto, ellos no, ¿verdad? Hablan como el lenguaje hablado como usted y yo hablamos. Pero hablan con las manos, ¿no? Por lo tanto, no son mudos. Eso es una de las cosas que yo enfatizo mucho porque hasta, hasta cuando se trata de ir hasta lo más alto a nivel gubernamental, que si legisladores, senadores, cuando se quiere entonces tratar de ayudar a implementar leyes a favor de las personas sordas, hay que estar aclarando todo el tiempo porque todos los medios de prensa, especialmente todo es sordomudo, 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 los mudos, no, eso no se debe decir porque no son mudos, ellos son sordos y se le dice correctamente sordos. Y eso yo creo que lo más que una de las cosas que no se debe decir o hacer. No, y que yo voy a meter las patas por todo el mundo. No es una discapacidad. Bueno, técnicamente lo es, por la cuestión de que ellos no tienen el sentido de auditivo, ¿no? De audición. Pero en cuestión de funcionalidad, no, porque ellos funcionan como usted y como yo, ¿entiendes? En cuanto a leyes que los protegen, en cuanto a ¿verdad? Servicios, sí, los tratan como discapacitados o como un impedimento, por decirlo así. Ellos no les gusta que usen eso porque ellos no son impedidos ni son discapacitados porque ellos pueden hacer de todo, ¿no? Menos escuchar, pero ellos tienen entonces otras vías para entonces funcionar. Y ese es el hilo fino que existe en cuanto al por qué se debe y por qué no, ¿entiendes? Pero sí en cuanto a, por decirlo en teoría, pero en cuanto a práctica, funcionalidad, no. Otra cosita que yo traté de leer un poco, y es básicamente para lo que estamos pasando ahora mismo. Empezamos hablando sobre la inclusión y cómo se ha marginado históricamente. He escuchado intérpretes de profesores sordos y charlas de ellos hablando sobre que es una comunidad que siempre ha sido ya sea oprimida o discriminada desde siempre. Escuché la historia de que aquí en los 1800 en Martha's Vineyard, en Massachusetts, había una comunidad de más de 200 personas donde convivían tanto sordos como personas que tenían audición y que ellos se comunicaban entre ellos y que todo el mundo sabía sus lenguajes de señas. Pero también leí que para el 1860 por ahí hubo una asamblea mundial y decidieron parar las señas y que ellos debían ser forzados a leer labios y a tratar de hablar. Eso estoy más o menos correcto, eso es parte de la historia. Sí, todavía, eso no es historia, eso todavía pasa. ¿Cómo? A nivel de que, por ejemplo, sistemas educativos, Ajá. es que, ok, déjame ir un poquito atrás. La ley ADA, ¿no? The American Disability Act, dice que en el caso de los sordos, porque eso obviamente cubre todo ¿verdad? Los impedimentos, pero en el caso de los sordos, que tiene que haber accesibilidad en cuanto a comunicación, ¿verdad? Para las personas sordas. Vamos al sistema educativo, porque entonces ya ahí sería empezando con la educación.
Según la ley ADA, cualquier escuela que reciba fondos federales, y esto aplica para cualquier otra agencia gubernamental, hospitalaria, médico, pero como estamos hablando de escuela, pues en este caso escuela. Si hay alguna escuela, sea privada, aún pública, que reciba fondos federales, está obligado por ley a proveer intérpretes de lenguaje de señas. ¿Que se cumple? No. Ya eso ahí son otra historia. No siempre se cumple. Obviamente, si son fondos estatales, no. Pues, estamos hablando solamente de fondos federales. Que eso es lo que hace la diferencia. Por eso es que no todos, no es cierto decir que, por ejemplo, una oficina médica, por venir, ¿verdad? El ejemplo a mi mente ahora mismo, que tiene menos de 15 empleados, tiene que proveer ese servicio de interpretación. No, porque la ley establece que una oficina médica, que aunque no necesariamente reciba fondos federales, pero si tiene 15 empleados o menos, no está obligado a proveer un servicio de intérprete. Ahora bien, aquí en Estados Unidos vemos casos de oficinas médicas con 15 empleados o menos, y como quiera los médicos ¿verdad? En su buena voluntad y en su buen gesto, pues le proveen sus intérpretes, ¿no? Porque no les es oneroso a ellos pagar por un intérprete, porque un intérprete hay que pagarle, tú sabes, su salario, ¿no? Y bastante. Y entonces, volviendo a la educación, al no tener accesibilidad a personas, para personas sordas, por ejemplo, poner un intérprete de lenguaje de señas, son marginados, no aprenden su lenguaje, no se comunican en su lenguaje. Imagínate usted ir a China y tratar de ir a una escuela que todo el mundo hable chino o mandarín, y usted va a estar perdido porque usted no sabe el idioma. Entonces usted trata de decirle, mira, por favor, tráeme un traductor o un intérprete, en este caso, para que me ayude a entender en lo que a lo mejor puedo coger, ¿verdad? El ritmo, el lenguaje, pero el gobierno dice, no hay chavos para eso. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo me voy a comunicar? Ese es el mismo caso que pasa con las personas sordas. Se quiere obligar a ellos a entrar en un sistema que en cuanto a la comunicación, ¿no? De que ellos no pueden, porque ellos necesitan accesibilidad y se les cierran las puertas, especialmente, por ejemplo, sordos. Yo he estado en casos en Puerto Rico de personas sordas que van a las universidades y los profesores me dicen, yo no te quiero aquí. Y tú le dices, pero es que yo le voy a interpretar, no, pero no, que escriba o que me lea los labios. Ajá. Primero, no todos los sordos leen los labios. Eso es otro mito. ¿Ok? Y eso tiene que haber educación y tiene que haber terapia y muchas cosas para que un sordo pueda aprender a leer labios. Segundo, estás forzándolo a él a tratar de entender un idioma que no entiende. Y obviamente, sí, y obviamente pues no les va bien. ¿Ok? Eso pasa cuando ellos quieren ir a oficinas médicas, citas médicas, hospitales, emergencia, y te dicen, no, pero con papelito. Papelito sí, pero es que tú no sabes la legalidad. Aquí hay un asunto legal que la gente no tiene idea de lo que pasa. Una persona sorda, como dije, ya establecimos que el primer idioma no es el español o el inglés, es el lenguaje de señas. Y ellos sí, va a haber sordos que te van a decir, mira, sí, porque son bastante educados, ellos saben, conocen el otro idioma hablado, escrito. Y te van a decir, pues mira, está bien, pero vamos a escribir porque ni modo. Pero aún eso es un riesgo, porque puede ser que haya una palabra, haya algo que ellos no entiendan. Los sordos entienden muchos, tiene que ser muchos conceptos concretos. Los abstractos se pierden. Ellos no conocen muchos conceptos abstractos. Tú tratas de explicarles a ellos un concepto abstracto en un papel, en un idioma que ellos no conocen,
no van a entender el mensaje que tú le querías decir. Un médico que le quería decir, mira, necesitas, qué sé yo, hacer tal cosa, necesitas operar, necesitas esto. Y le pregunta, ¿qué es lo que qué te duele? ¿Qué es lo que necesita? Y la persona le contesta, pero pensando que está contestando correctamente, y le dice otra cosa totalmente que no es la respuesta incorrecta. El médico, pues mira, ha pasado en casos de impericia médica por falta de comunicación. Y hay obviamente un asunto legal, porque ¿quién es el culpable? El sordo no es. Aunque a lo mejor fue el que dijo mal, pero él no lo entendió, pero no había acceso con intérprete de lenguaje de señas. Y ese tipo de detalles la gente no está consciente de todas las vicisitudes que las personas sordas pasan. Los empleos, yo creo que ese es ahora mismo uno de los mayores problemas que las personas sordas tienen, encontrar empleo. He estado en casos que los empleadores no quieren contratar personas sordas porque no son sordas, punto. Y yo entiendo, ¿verdad? Siendo justa, que hay un tipo de empleo, ¿verdad? Que a lo mejor una persona sola no va a ser, ¿verdad? El candidato ideal, eso yo lo entiendo perfectamente. Pero estamos hablando de que puede haber acomodos razonables, a lo mejor no va a estar haciendo esa función, pero te puede hacer esta, ¿me entiendes? No hay discriminación. La persona sola sabe cuáles son sus límites también. Ellos saben que no se pueden estar comunicando con gente si es que el trabajo le exige. O sea, ellos saben eso, pero es el no sentirse discriminado. No, porque soy sordo ya, esa es la excusa. Me acuerdo un caso que tuve que interpretar de este empleador llamó a esta persona sorda a decirle, mira, pero él no sabía que era sordo. Y mira, te vamos a dar el trabajo. Pero la persona sola no contestó y a través del VRS se le puede dejar mensajes, ¿no? Para enseñas con las cámaras, se graban los mensajes. Y obviamente si la persona sola dejó un mensaje ya pregrabado de mí, hola, mi nombre es tal, qué sé yo, pues mira, no estoy aquí, bla, 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 pues entonces yo le tengo que explicar a la persona oyente, mira, estoy viendo tal cosa, la persona está diciendo esto, y el empleador se dio cuenta y dijo, ay, esa persona, ¿por qué tú me estás diciendo eso? Esa persona es sorda. Y yo, sí, esa persona es sorda. Pues no, dile que no lo puedo, no lo puedo contratar. Y tuve que decirle eso a la persona sorda, dejarle el mensaje de que mira, no te van a contratar porque eres sordo. Y ese tipo de discriminación pasa más frecuente de lo que la gente piensa. Y lamentablemente, entonces, no solamente en nuestro empleo, hay casos familiares, padres oyentes teniendo bebés sordos. Entonces los quieren obligar a que escuchen. Entonces los someten a cirugías, implantes cocleares, que no estoy diciendo que no funciona, pero no todo el mundo es candidato tampoco. Y hay que ver una parte también, la parte económica. Si no mal entiendo, ¿verdad? Ese tipo de cirugía no los cubre los planes y estamos hablando de casi $10,000 por cada oído que los papás tienen que pagar para poner el implante de la cóclea, que ese es el hueso, ¿no? En donde hay problemas. Y entonces los quieren, entonces para que sean normales, los ponen en escuelas de oyentes, sin intérpretes, sin exponerse al lenguaje, y eso se llama, en inglés es language deprivation, es depravación o privación de lenguaje. A los bebés. Y entonces ellos crecen, es verdad, a lo mejor el implante te funciona, pero si tú, como quieras, siguen siendo sordos, porque si tú le quitas el implante, no escuchan. O sea, dejan de ser, no pueden escuchar, siguen siendo sordos. El implante es tecnología, la tecnología falla, no siempre va a funcionar. Y ellos no ven eso, y entonces, ¿qué va a pasar el día que eso no funcione? ¿Cómo te vas a comunicar? ¿Cómo se va a comunicar con el exterior? Y ese tipo de limitación y ese tipo esa imposición está pasando especialmente en los niños también.
Y después cuando ellos crecen con muchos traumas, con coraje, frustraciones, entonces hay que trabajar con los adultos para sanar todas esas heridas y todo eso, y ya eso es otro proceso también. Esos son algunas historias, ¿verdad? Que Miriam nos puede contar, así por encima, que ella conoce, historias de horror. Y ese tipo de historia es la que, bebé, me hace decirlo. La inclusión que predicamos hoy en día es una inclusión hipócrita porque es una inclusión a media. Somos totalmente ignorantes de otro tipo de personas y de comunidades que buscan y que necesitan integrarse a la sociedad, pero como nosotros no conocemos esos casos, no los conocemos, no los mencionamos y estamos metidos en un ciclo, tú sabes, que no ayuda a nadie. Miriam, ¿cómo nosotros podemos ser más conscientes? ¿Cómo nosotros podemos identificar a nuestro alrededor cuando hay personas sordas? Y obviamente, ¿verdad? Para ayudarlos. Como mencioné, la sordera es una condición que no es tan clara en reconocerse o en notarse versus una ceguera. Por ejemplo, una persona ciega, tú sabes que es ciego porque tiene un bastón, tiene esto, tiene un perro guía, tiene otra persona que está guiando, otro tipo de condiciones, parálisis, pues está en silla de ruedas. La persona sorda, para tú identificar que es sorda, tiene que pasar o que la persona esté hablando en señas, o que tenga un audífono, un implante coclear, que entonces, o la manera en que a lo mejor tú le estás hablando, pero está tratando de leerte los labios. Esos son yo creo que los indicativos más obvios que puede pasar para tú poder identificar a una persona sorda. No son tan obvias, pero ayudan, ¿no? El poder entonces identificarlos. Miriam, tengo tantas cosas que me pasan a la mente mientras me hablas de esto, porque yo quizás lo que quiero saber, dentro de los 30 años que has trabajado o has aportado grandemente a la comunidad, ¿has visto diferencias en estos últimos años, o cuál ha sido, quizás tú puedes decir, the glory days, o la década que fue como que la más activa en lo que es promocionar la inclusión de la comunidad sorda? ¿Has visto algún cambio? ¿Lo ves quizás disminuyendo, o estás viendo quizás un movimiento un poquito más activo? ¿Qué estás observando? Por lo menos en Puerto Rico, esto desde que empecé en este mundo siempre ha habido la lucha, o sea, esto ha sido eterno. Trabajar con el gobierno para que reconozca a las personas sordas, que apliquen la ley ADA, y todo eso, ¿verdad? Se ha trabajado mucho, se ha luchado mucho, se ha peleado. Yo creo que ahora mismo estoy viendo a la comunidad sorda en Puerto Rico levantarse más y estar más activa en cuanto a exigir sus derechos. De hecho, hace poco el gobernador en Puerto Rico firmó la ley 22, eso fue yo creo que ya en agosto pasado, tan reciente como el mes pasado, que ahora se creó, ya es ley, se creó esta oficina enlace entre el gobierno y la comunidad sorda, porque antes de esa ley existía la ley 136, que era la ley que exigía a las agencias gubernamentales en Puerto Rico proveer intérprete de lenguaje de señas para cualquier tipo de personas sordas, con cualquier gestoría, cita, lo que sea. Obviamente nunca se cumplió. No se usó, se abusó y se derogó la ley. Entonces se creó la ley 22 ahora, que ya fue firmada por el gobernador, y esa oficina de enlace es la que entonces se supone ahora que va a proveer los intérpretes de lenguaje de señas en Puerto Rico para cualquier ¿verdad? Persona sola que necesite hacer gestión, lo que sea, con alguna agencia gubernamental. Ahora creo que hay más conciencia
entre las mismas personas solas, porque una cosa es que yo como oyente e intérprete luche por los derechos de ellos, y otra cosa es que ellos mismos lo hagan, ellos mismos. Muchas veces los intérpretes hemos estado al frente de la batalla, pero nosotros no somos los que tenemos que pelear, son ellos. Ellos son los que necesitan, ¿no? Sus derechos. Y yo creo que ahora se está viendo pues, un movimiento de personas sordas en Puerto Rico activa, ¿no? En cuanto a exigir sus derechos. Esta ley pasó porque la comunidad sorda se movió. Hubo las reuniones legislativas, todo eso, con los legisladores, ¿verdad? Fueron personas sordas. Y obviamente los, ¿verdad?, intérpretes de por medio, pero entiendo que siempre en la historia ha habido momentos en los cuales se ha hecho un paso, ¿no? Se ha dado un paso. Ya en Puerto Rico ahora se dio este paso. Ahora hay que ver cómo se va a cumplir la ley, ¿verdad? Cómo entonces va a funcionar la oficina. Que eso pues ya ahí pues hay que ver, hay que dejar que el tiempo pase y ver qué pasa. Si de verdad van a cogerlo en serio o si no, a ver qué va a pasar, pero por lo menos se escucha y se siente como una esperanza, ¿no? De que algo está pasando. Qué bien. Yo sé que una de las características de esta comunidad es que son ultra sinceros. No tienen tiempo que perder ni palabras que desperdiciar o señas que desperdiciar. Personas allegadas a mí siempre me decían la verdad sin ningún tipo de problema. Siempre van directos. Y también he conocido muchos que le encanta divertirse, vivir su vida, pero se la gozan tanto como en su propio ambiente o con personas que pues son más, tienen más empatía con ese grupo. Y lo conozco por familiares. Pero tienen que haber, de todas estas cosas que estamos hablando y peleando, Obed y yo, tienen que haber alguna historia, alguna situación que te haya ocurrido, que ya sea que te haya llenado, que te haya dicho, ves, por esto es que, no es por el dinero, por esto es que yo hago esto, o has estado quizás en un momento bien particular en la vida de alguien que dijiste, wow, yo no puedo creer que acabo de interpretar lo que está pasando. No sé si te viene una idea de cosas que te hayan pasado. Bueno, sí, me viene muchísima, porque ese tipo de dinámica pasa mucho en el escenario de PRS. Acuérdate que yo estoy interpretando llamadas, conversaciones íntimas, no íntimas en el sentido de casa, ¿no? De conversaciones que tú tienes con tu papá, con tu mamá, con tu hermano, con tu novio, tú sabes, ese tipo de conversación. Y sí, me ha pasado, los dos extremos. Me ha pasado que el poder estar presente, ser parte de la historia de una persona sorda que por primera vez se pudo, especialmente los inmigrantes, porque yo trabajo con personas sordas que son inmigrantes también en Estados Unidos, porque yo hago servicio en inglés y en español. Tremendo detalle que nos acabas de dar. Sí, y todo, ¿verdad? Muchos de ellos ya viven en Estados Unidos, pero sus familiares todavía están en los países, ¿no?, latinoamericanos. Y el poder ser parte de la historia de un sordo que por fin se pudo comunicar con su familia después de años, estar separados y no saber de ellos, y no saber de sus vidas, y entonces tener entonces que pasar por el proceso de explicarle, mira, esto no es una llamada fraudulenta ni nada de esto, este es tu hijo que te está llamando. Wow. Pero aún vale la pena el esfuerzo, ¿no? Y el decirle, mira, el pasar la molestia, si se puede decir de esa manera. Wow. Pero cuando ya los familiares entonces ya saben, aprenden cómo es la dinámica, y el poder escucharlos llorar, ¿no? De alegría, de que mira, por fin ya me puedo comunicar con mi hijo. A veces ellos no saben, los papás muchas veces no saben ni señas, pero a través del VRS ellos tienen la manera de comunicarse con sus hijos, ¿no? Aunque no saben señas, y eso pues es un adelanto para ellos y es tremendo. También está el lado triste
haber sido testigo, ser testigo de entonces personas sordas que tienen sus familiares en países que están en la situación política no es la mejor, y pasando hambre, pasando necesidades. Y el yo escuchar la persona que está en esos países llorando, mira, hace 3 días no como, pues se nos acabó la comida porque pues el gobierno es el que controla. Yo no puedo hacer nada, estoy aquí, mándame dinero, y el de Estados Unidos, pero es que no tengo dinero, no he cobrado, tengo que esperar una semana. Yo, pero es que no tengo una semana, no puedo esperar, muchas veces con niños, en esas situaciones. Y otro tipo de situaciones, que he estado indirectamente involucrada, que si de drogas, tráficos humanos. Wow. Ese tipo de situaciones que la gente no tiene idea de lo que pasa en el mundo. Y he tenido, ¿verdad? He sido testigo. Me ha pasado también en situaciones que yo digo, trágame tierra, no quiero estar aquí. Situaciones bochornosas, de vergüenza, que yo me da vergüenza ajena, porque obviamente no es mi vergüenza, es la vergüenza de ellos, pero yo soy la que estoy ahí dando la voz, ¿me entiendes? Y la cara, de cosas, anécdotas y cosas que ellos se cuentan, chistosos, y bueno, he estado en yo he experimentado todas las emociones que tú puedas imaginar. Wow. Desde tristeza, frustración, alegría, coraje, decepciones, todo, en este escenario de mi trabajo ahora. Wow. Qué interesante, ¿verdad? Cuando uno se expone a lo que vive, a lo que es el día a día de la comunidad sorda. A mí me gustaría ver en los comentarios, ¿verdad? De la gente, su reacción, qué opinan. Y bueno, bebé, yo creo que nosotros solamente arrancamos la superficie aquí con este podcast. Claro. Tal vez más adelante, ¿verdad? Podamos continuar, tener tal vez una segunda parte con Miriam, y hablar un poco más. No me gustaría concluir sin preguntarle a Miriam desde tu perspectiva, ¿verdad? Por tu experiencia con ellos, cómo nosotros los oyentes que no tenemos idea de nada de esto, cómo nosotros podemos ser útiles para integrarlos a ellos a la sociedad. Eso es una pregunta bien importante, porque creo que primero haciendo conciencia. De hecho, estamos en septiembre, en mes de la concienciación de personas sordas. Pues, yo creo que ha sido el mejor timing ¿verdad? Que haya podido pasar. Y haciendo conciencia de que existen, ¿sabes? De que hay personas sordas y los problemas, los estragos, las vicisitudes que ellos pasan en la sociedad al no tener accesibilidad a la comunicación y a los medios y todo eso. Hay que tener conciencia de eso. Yo creo que eso empezando por ahí. Cuando ya estemos conscientes, entonces, si vamos a tener una reunión familiar y tenemos un miembro de la familia que es sordo, ser considerado. Muchas veces, muchos de ellos no quieren participar, que si cenas de Navidad, cenas de Acción de Gracias, porque se aburren, porque no saben qué está pasando, todo el mundo está hablando entre ellos, pero nadie les comunica qué es lo que están hablando. O sea, integrarlos a la familia, o sea, a las conversaciones, va a tomar más tiempo, va a requerir paciencia, pero hay que hacerlo porque ellos son parte de la familia y que ellos se sientan bienvenidos, que ellos se sientan parte de esa familia. Inclusive demostrarles que aunque sea el interés de aprender en su lenguaje, para ellos poder comunicarse y decir, ay, mira, quiero ser parte de la familia, porque eso es otras situaciones también que pasan, que pues, ellos no quieren saber de su familia, están con coraje porque nunca mostraron el interés en aprender el lenguaje o en la cultura. Y yo creo que eso por ahí, y no solamente eso, conferencias, actividades, conciertos, siempre proveer un intérprete de lenguaje de señas para esa comunidad, porque aunque usted no lo crea, las personas sordas les gusta ir a conciertos.
aunque no escuchen, pero ellos sienten, acuérdense que no tienen audición, pero el próximo sentido, el tacto, y ellos sienten vibraciones de la música. Y por eso ellos pueden bailar, pueden seguir el ritmo de la música, no porque escuchan, sino por la vibración de la música. El piso, obviamente usted y yo no tenemos ni idea de que eso pasa, pero eso pasa. Y pues tener intérpretes disponibles, ¿no? Yo creo que ese sería un avance tremendo si podemos tener conciencia en las reuniones familiares, en las iglesias, y ya esto sería en el caso espiritual, ¿no? El aspecto religioso de los sordos. Precisamente hace como un fin de semana atrás, si no me equivoco, hubo un congreso de intérpretes cristianos aquí en Estados Unidos, y yo no pude ir, pero tuve compañeros que fueron y me han dado el feedback de lo que ha pasado. Y ya, gracias a Dios, por fin, un adelanto que ha habido, ya existe una Biblia en señas para sordos. Sí, ya existe, completo, ya se redactó. De hecho, conozco a una de las muchachas que es parte del grupo de traductores, es mi compañera, colega, y ella y su esposo es sordo, by the way. Ellos eran parte del equipo, ellos trabajan con sociedades bíblicas y lograron sacar la Biblia en lenguaje de señas. Y una de las estadísticas que compartieron en esa conferencia es que yo creo que más que un 2%, por lo menos aquí en Estados Unidos, no sé si a nivel mundial, pero por lo menos acá, un 2% de las personas sordas conocen a Cristo. Oh, wow. Y porque volvemos a lo mismo, las iglesias no hay intérpretes. Y pues hay en otro tipo de religión que quizás no es la que sea la correcta, pero ¿qué pasa? No hay más nada. Hay un intérprete, van para allá. Claro. Porque se sienten identificados, ¿me entiendes? No necesariamente una sana doctrina, pero por lo menos, ¿me entiendes? Están ahí. Y además, ¿verdad? Uno nunca sabe cómo Dios trabaje, pero la realidad es que iglesias cristianas bien pocas en Puerto Rico, Estados Unidos, no tienen intérpretes de lenguaje de señas. Y eso es otro limitante. Y creo que eso debe ser, ¿verdad? Parte de la misión también, y más como nosotros, como hijos de Dios también, eso, ¿verdad? Para que ellos también puedan tener esa accesibilidad también para conocer y participar también de la experiencia eclesiástica y espiritual, ¿no? Qué increíble, qué increíble. De verdad que nos abre los ojos y el entendimiento a muchas cosas que nosotros mismos ni sabíamos que iban a contestarnos en esta entrevista, porque nuestra máxima preocupación es que, mira, vamos a ser honestos y vamos a incluir entonces a todo el mundo. Y claro, si vamos a abrir nuestro espectro para tener más empatía, para crear más equidad, pues entonces vamos a hacerlo por completo y ser portavoces nosotros los oyentes de aquellos que no lo pueden ser, y traer quizás un poquito más de claridad y awareness a esta situación. Creo que lo que haces es fantástico, y qué bueno que personas como tú toman esto como carrera, porque se nota que lo vives, que es lo tuyo, que es más que una profesión, que es un llamado de vida, de ayudar a otros, y te damos las gracias de acá. Yo he escuchado historias, o me he contado historias, pero es tan interesante escuchar de tu propia voz, ¿verdad? Todo lo que está ocurriendo. Te tenemos que agradecer por tu tiempo. Gracias porque pudimos recortar de Minnesota a Virginia en una noche, pero de verdad que te damos muchas gracias. También nos has comentado que estemos más pendientes, que hay convenciones, Deaf Expos. También creo que nos comentaste que hay películas como Coda que la sacó Apple TV. Que relata sobre una historia. No he podido verla aún, pero vi el trailer y habla sobre una historia de una niña de padres sordos, y
que su anhelo es ser cantante y las dificultades que ocurren. Yo creo que estas cosas nos traen como que más, nos abre un poquito más la mente a entender de que estas son cosas que ocurren todos los días, pero nosotros no estamos expuestos y que tenemos que traerlo a colación para que tengamos una visión mucho más amplia y que realmente seamos inclusivos. Y que realmente seamos inclusivos. Claro. Así que no solamente las iglesias, los restaurantes, las escuelas, los preescolares, en las propias comunidades vamos a aprender lenguaje de señas, vamos a buscar la manera de cómo nosotros podemos integrar. Voy a cambiar el enfoque, cómo nosotros podemos integrarnos a ellos, a su mundo, ¿no? Y entonces poder ser una comunidad y una sociedad completa. Bebé, yo creo que ha sido bien interesante este podcast. Claro, yo me lo he disfrutado muchísimo. Miriam, claro, 1,000,000 de gracias otra vez. No sé, de luego te voy a enviar ahí unos pastelillitos por Messenger. No, mentira, te los puedo enviar por correo. Pero sería buenísimo que se los lleváramos personalmente. Ahora en invierno, bebé. Nos invitamos solos. Ahora en invierno, allí en Minnesota. Miriam, ¿cuánto es lo más frío que has tenido allá? Bajo cero, 60 bajo cero. Cada vez que yo posteo en invierno en Facebook, acá tú sabes, echándomela de temperatura de frío, que vamos, lo más frío que yo he tenido aquí son 9 grados. Allá Miriam me responde como que, excuse me. Miriam, por 15 grados no se ha congelado completamente, porque bajo 85 ya no se puede vivir. Ay, bueno, qué bueno. Así que, mi gente, recuerden que estamos en YouTube. Suscríbase a nuestro canal, síganos en Facebook y en Instagram y recuerde que nos pueden llevar a todas partes, no necesariamente nos tienen que ver, pero nos pueden escuchar en Anchor FM, Apple Podcast, Google Podcast y Spotify. Así que hasta aquí este podcast de hoy de Los Buenos Días, bebé. Este es el podcast que tienen que compartir. Este es el que realmente tienen que compartir. Gracias, Miriam, y nos vemos en el próximo podcast de Los Buenos Días.